todos y bienvenidos a No Tan Lejos. Nunca he tenido una familiaridad especial con el caso Humo, nunca hasta ahora. Aún así, es un tema de investigación obligatoria. Un caso que nos enseña cómo la mentira actúa como un virus, manchando y oscureciendo la verdad que existe sobre este tema, que es muy amplia y muy compleja. Hoy os traigo esta suerte de reportaje sobre Humo, ya que en los próximos días haré el vídeo más especial que he hecho en mi canal. También me gustaría decir, antes de empezar, que este vídeo no tiene nada que ver con todas las oleadas actuales por parte de ciertos canales sobre el tema. El caso Humo empezó en 1950 y es mucho más antiguo que todo esto. Hay algo muy agobiante sobre el fenómeno Humo, y es la complejidad de este. Lo que la opinión pública conoce es que fue un fraude, que se apropió un parapsicólogo llamado José Jordán Peña. Esta es la pobre opinión pública que se tiene sobre el tema, pero uno realmente no puede llamarse investigador si no busca en lo más profundo de todas las declaraciones que hay sobre el tema. Lo agobiante del fenómeno Humo es que implica a varias personas, y las personas son víctimas de carencias y defectos como la autojustificación de su propia inteligencia, el orgullo, el querer ser exclusivo o algún tipo de elegido, y esto solo resulta en enturbiar la verdad que se esconde detrás del fenómeno, con pensamientos sectarios y fundamentalistas. Al comenzar a investigar sobre el tema, a una le cuesta realmente distinguir entre la verdad y la mentira. La verdad carece de pruebas definitivas y las mentiras carecen de solidez argumental. Pero solo es necesario profundizar un poco en el tema para entender lo que hay de una forma general pero sólida detrás de todo el fenómeno Humo. Hoy he querido aportar mi granito de arena para estas personas que, como yo al principio, sentían que el caso Humo estaba tan saturado de opiniones, verdades encubiertas y mentiras que se les hacía un mundo investigar sobre ello. Hoy os traigo una suerte de síntesis para que entendáis quién dijo que el caso Humo fue falso, cómo lo argumentó y por qué. Y no menos importante, las pruebas que respaldan la veracidad del fenómeno. Así pues, comenzamos entonces. Debemos transportarnos al año 1966, año en el que se recibió la primera carta, cuyo receptor fue Enrique Villagrasa. En las primeras comunicaciones se especificaba que los emisores de las cartas fueron una colonia de antropomorfos procedentes del planeta Humo, astro frío de rotación en torno a la estrella que en la Tierra llamamos Wolf 424, en la constelación de Virgo. Una vez introducido el concepto inicial de la llegada de estos seres, voy a invitaros a entender el fenómeno de la siguiente manera para hacer su comprensión más sencilla. El fenómeno Humo se divide en dos etapas. El recibimiento de cartas del 1966 al 1969 aproximadamente y el recibimiento de cartas a partir del 1975 hacia adelante. Hay que entender algo esencial. En la primera etapa, las cartas recibidas fueron de carácter objetivamente científico y en algunos casos conductual a nivel de colectivo de especies. Las cartas estaban dirigidas a personas que investigaban el fenómeno y que por lo tanto podrían ser receptores de los mensajes en más alta probabilidad. En la segunda etapa, entre algunas otras cartas de carácter científico, empezaron a recibirse cartas de carácter teológico exclusivista y de una escritura de carácter fundamentalista y sectario, cartas las cuales casualmente empezaron a ser recibidas por grupos sectarios elitistas en condiciones muy extrañas. Es importante entonces entender que el fenómeno consta de estas dos etapas, en la que si las de los inicios tiene más bien una repercusión local y estudiada de forma objetiva, mezclando aceptación con cierto escepticismo prudencial, la etapa del final es en cambio una etapa que mezclaba el fenómeno con elitismos y morbosidad social. Para hablar del fenómeno Humo con detalle cronológico, se necesitaría probablemente un vídeo de unas 3 horas y aún así me quedaría corta en información. Así que prefiero enfocarme en el origen de la campaña de desprestigio que sufrió el fenómeno.
La opinión pública dio por aceptado de forma prácticamente unánime que el caso Humo era un fraude cuando un personaje llamado José Luis Jordán Peña, en 1993, decidió atribuirse la autoría de las cartas, diciendo que fue un fraude que él mismo manejó por determinados motivos. Me gustaría señalar algo antes de continuar. Resulta inútil escribir un motivo por el cual, según él, presuntamente hizo este montaje, ya que da varios motivos los cuales se contradicen entre sí, como muchísima otra información que decidió brindar. Hay que aclarar entonces que Jordán Peña no es una figura a la que se le pueda dar credibilidad. Lo entenderán cuando escuchen los extractos testimoniales que hemos adjuntado en este vídeo. Una vez que Jordán Peña se atribuyó el fenómeno Humo como fraude, la comunidad ufológica cesó en gran medida la investigación sobre el tema, excepto por unos pocos investigadores, entre los cuales se encuentra el gran J.J. Benítez. Juan José Benítez fue de las primeras personas, si no el primero, que se dio cuenta de que Jordán Peña, persona de una personalidad volátil y cambiante, exponía unos argumentos que no tenían un buen sustento entre ellos. Dicho de otra forma, se contradecía en gran manera. Fue a partir de 1993 que Benítez intentó tener declaraciones e información sobre el supuesto fraude por parte de Jordán Peña. J.J. Benítez estaba interesado en escribir un libro sobre cómo supuestamente se había organizado el fraude. Básicamente quería escribir un libro sobre todo lo que había de mentira y de verdad sobre el caso Humo. Fue aquí cuando Jordán Peña empezó a mostrarse esquivo, mostrando muchos secretismos que no tenían sentido si todo era un fraude. Benítez se percató de la fragilidad que tenían las palabras de Jordán Peña, y hizo algo que personalmente fue la clave para entender la naturaleza que se escondía detrás de las declaraciones de fraude. J.J. Benítez tuvo una gran idea: entrevistar a Jordán Peña varias veces, haciéndole algunas preguntas repetidas, pero dejando un plazo de varios meses entre entrevista y entrevista. Benítez demostró ser, una vez más, un investigador magistral, dado que su táctica de las entrevistas discontinuas en plazos de tiempo demostraron que Jordán Peña era lo más parecido a un mentiroso patológico. Estos son extractos de las distintas entrevistas que Benítez hizo a Jordán Peña. Palabras de Benítez. Mis conversaciones con José Luis Jordán Peña fueron un suplicio. Como ya referí, desde 1993, fecha en la que decidió autoinculparse como responsable del fraude humita, he mantenido numerosas entrevistas con Jordán, todas ellas en su domicilio en Madrid, e insisto, no fue sencillo ni tampoco agradable. Jordán es un mentiroso patológico. En mi caso, al menos, no resulta cómodo comprobar cómo un individuo va cambiando de criterio y modificando los hechos conforme transcurren los meses y los años. Esa, en definitiva, fue mi táctica: interrogar a Jordán Peña sobre los mismos asuntos, pero dejando pasar 4 o 5 meses entre charla y charla. Los resultados fueron catastróficos, para él y para cuanto sostiene naturalmente. Hoy, 10 años después del inicio de estas conversaciones, estoy más convencido que nunca. Jordán ha mentido tanto y a tantos que nada de lo que pueda decir es creíble. Me limitaré a exponer una síntesis de algunos de los temas tratados con él, bien personalmente o por escrito. Entiendo que el lector sacará sus propias conclusiones. A continuación, podréis ver vosotros mismos de qué forma Jordán Peña manipulaba todo dato relacionado con el fenómeno Humo, exponiendo él mismo sin querer toda la mentira que durante años estuvo sembrando. 1993. Jordán afirma que el invento de Humo fue algo exclusivamente suyo. He colaborado, como muchos, con la agencia, que ha aportado varias docenas de millones de pesetas, no de dólares, al proyecto, y nada más. Un relato sucinto o más extenso creo que es necesario incluirlo en el libro, salvo que se oponga a la institución. Jordán Peña se refería a la CIA cuando hablaba de la agencia. Según él, el caso Humo fue un experimento social, y quiso llevarlo a cabo con la colaboración de la CIA. Fue así, según él, cuando él mismo contactó a través de correo escrito con la CIA, y esta agencia confirmaría estar interesada en trabajar junto con el proyecto de Jordán Peña. Jordán, entonces, decidió enviar dicho proyecto a 2 antropólogos norteamericanos, que según él rechazaron la idea como algo carente de ética y de especial peligrosidad por su claro contenido paranoide. El siguiente paso fue la CIA. Jordán declaró que se puso en contacto con la institución USA y en ese mismo año, 1965, recibió en Alicante la visita de 2 personalidades académicas norteamericanas: un doctor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, experto en termotecnia, y un doctor ingeniero por la Universidad de Illinois.
Cuando me interesé por la forma de contactar con la CIA, Jordán Peña se negó a proporcionar detalles. Hay que reconocerlo, no es algo fácil de creer que un ciudadano de Madrid con ganas de llevar a cabo un fraude envíe una carta a la CIA y ésta, con una sorprendente rapidez, acepte trabajar en ello aportando varios millones de pesetas, además del detalle de negarse a entregar ninguna información al respecto una vez que él mismo desmanteló el presunto fraude y haber sido todo desclasificado según él. Es importante la información de la cantidad económica que invierte la CIA, ya que más adelante veremos cómo los números no cuadran. Segunda conversación, año 2000. Naturalmente, al volver a verlo, me interesé por la respuesta de la CIA a la solicitud de Jordán Peña, evacuada según él el 21 de marzo del 2000. Jordán respondió afirmativamente. La institución USA, en referencia a la CIA, me ha contestado. Dice que no hay inconveniente, podemos escribir el libro. Al solicitar una copia de dicha carta, Jordán se negó, ni siquiera permitió que la leyera. ¿Existe dicha carta de la CIA? Lo que está claro es que Jordán Peña mentía una vez más. Aquí vemos cómo Jordán Peña parece mantener una comunicación fluida con la CIA. Él accede a dar información, ya que la agencia le habría dado permiso por escrito, pero aunque ya mencionó que la CIA le había confirmado que no hay necesidad de ocultar información, él se niega a mostrar la carta. Naturalmente pregunté por el dinero aportado por la CIA. La respuesta de Jordán Peña fue: la institución corrió con todos los gastos, más de 70 millones de pesetas. En otras palabras, si Jordán dice la verdad, esos 70 millones podrían equivaler en aquellos tiempos, 1966, a unos 500 o 600 millones de pesetas del año 2000. Yo me encargaba de distribuir el dinero, dice Jordán, a razón de 500 o 600 mil pesetas por mes, según las necesidades. Cuando pregunté a cuánto ascendía su remuneración, Jordán Peña sonrió, dando a entender que él cobraba más, por supuesto en dinero negro. Las cuentas, obviamente, no salían. Si el fraude UMITA se prolongó durante 27 años, entre 1966 y 1993, ¿cómo entender que los colaboradores percibieran alrededor de $500,000 de pesetas mensuales? A este ritmo, los supuestos 70 millones se habrían agotado en poco más de un año, suponiendo que Peña hubiera trabajado con 10 colaboradores. El problema es que, a la hora de preguntar sobre dichos colaboradores, el ínclito Jordán tampoco acertó. En algunas conversaciones habló de 2 o 3 amigos y colaboradores. En otras, elevó el número a 15 y finalmente lo redujo a 10. Como ya mencioné, la vieja táctica de interrogarlo cada 5 o 6 meses fue demoledora. Entonces, Benítez preguntó a estos supuestos colaboradores de Jordán Peña, los cuales presuntamente habían recibido dinero de la CIA por el trabajo de llevar a cabo el fraude. La respuesta de estos fue muy reveladora. Al preguntar a los colaboradores y amigos de Jordán Peña sobre el dinero pagado mensualmente, todos, sin excepción, lo negaron indignados. Uno de ellos, Vicente Ortuño, al que me referiré más tarde, definió la situación con una enorme plasticidad. Jordán Peña hace de la mentira un deporte. Jordán Peña afirmó anteriormente que el tema humo fue desclasificado por la CIA, por lo que no había ningún peligro en brindar información sobre el supuesto experimento social. Sin embargo, a Peña le faltó tiempo para contradecirse de nuevo. Que no te extrañe mi silencio, añadió. El experimento continúa clasificado. En los años 60 alcanzó el nivel 2, ahora se encuentra en el nivel 8. Por eso no han muerto los rumores. Jordán mentía de nuevo. Poco antes me había revelado que el tema UMITA ya fue desclasificado por la CIA, por eso, según él, se decidió a hablar. En la historia de humo hubo ciertos avistamientos ovni, concretamente 4 citados previamente en cartas procedentes de las entidades que decían ser humitas. Uno de los lugares en los que hubo un avistamiento fue la ciudad de Oruro, situada en un altiplano en Bolivia. JJ Benítez preguntó a Jordán Peña sobre el asunto del avistamiento ovni en la zona de Oruro, y las conclusiones a sacar de la conversación son tan reveladoras como concluyentes. Fue otro de los temas en los que estuve a punto de levantarme, llamarlo mentiroso y darle con la puerta a las narices, pero me contuve, dice Benítez. Tenía que averiguar hasta dónde era capaz de llegar. Jordán habló de un tal PSS, colaborador suyo en Bolivia. En otra carta lo define como colaborador argentino desplazado a Oruro, con el que tramó lo que llama simulacro de Oruro. Como digo, lo dejé hablar, sin mencionar mis investigaciones en el altiplano.
Para nosotros era importante organizar un triángulo e inventé los aterrizajes de Madrid, Oruro y Río Grande do Sul en Brasil. De esa forma potenciaríamos la creencia en el hecho de que los humitas habían aterrizado. Peña se estaba refiriendo al célebre descenso de las 3 naves humitas, anunciado en 4 cartas a otros tantos españoles en mayo de 1967. Todo fue un invento, prosiguió. Las coordenadas geográficas las elegí yo al azar. Después, con la ayuda de mi colaborador PSS, se fraguó el plan, el simulacro de Oruro. PSS organizó otro aterrizaje ovni, similar al de San José de Valderas. Para ello hizo fotos de una maqueta colgada de una cuerda entre 2 árboles, en plena selva de Oruro. Mi colaborador tomó una serie de fotos entre 10 y 15 y las llevó a la prensa local. La propaganda en Bolivia era menos eficaz que en España y la noticia no trascendió. No sé si Jordán Peña percibió mi repugnancia. Oruro, como ya mencioné en su momento, es una ciudad ubicada en el altiplano a 3.700 metros sobre el nivel del mar. Allí no hay selva, la más cercana se encuentra a 1.000 kilómetros, bien en el Mato Grosso al este o en la Amazonia boliviana al norte. Jordán Peña inventaba una vez más. Tampoco es cierto que las fotos del supuesto ovni fueran presentadas a la prensa. Nadie sabía nada al respecto. Algo así me contaron los periodistas bolivianos en Oruro, Uyuni y en La Paz. No hubiera pasado inadvertido. En aquel tiempo los medios de comunicación daban gran importancia al asunto de los ovnis. Y si quisiera exponer toda la investigación, este vídeo duraría más de 3 horas, pero mi intención es sintetizar la información lo máximo posible, pero a la vez excluir el mínimo número de datos concluyentes posibles. Hay incontables contradicciones más, como la creación de la H de humo. En una ocasión dice haberla creado él, sin embargo, anteriormente mencionó la participación de otra persona, o el sello usado para firmar las cartas, el cual en una ocasión dice que la agencia americana CIA se lo llevó, pero más tarde dice que lo tenía la Guardia Civil, y en una ocasión habla de la existencia de varios sellos, mas aún así después dice que solo existe uno. A estas alturas probablemente se estarán preguntando lo mismo que todos los que nos hemos adentrado en la investigación de este caso. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué Jordán Peña querría montar todo este fraude? ¿Con qué objetivo? Benítez también indagó al respecto. Estas son las conclusiones. Era otra persona obligada. Si Jordán fue el autor de las cartas y las llamadas humitas, ¿por qué lo hizo? ¿Cuál era su objetivo? Las respuestas a lo largo de 10 años fueron igualmente contradictorias y tan dispares que, en mi opinión, no merecen confianza. Estaríamos una vez más ante una historia similar a la del pastorcillo y el lobo. Las mentiras fueron tan numerosas que cuando dijo la verdad, cuando llegó el lobo, nadie lo creyó. He aquí algunas de las explicaciones de Jordán Peña recogidas entre 1993 y 2003. Fue hacia 1963 cuando se forjó en mi mente la idea de estudiar las sectas, el masoquismo y la figura del líder. El primer proyecto se moldeó en febrero de 1966 y tendría, estimaba ingenuamente, un periodo aproximado de 16 meses. Yo tenía muy claro que el tema ovni era una falacia, es decir, un engaño-mentira con que se intenta dañar a una persona. Así nació Humo, como un experimento para demostrar que el asunto de los extraterrestres era una falacia más. El motivo de mis ensayos está en buscar las raíces del delirio religioso paranoide y sondear paleológicamente el masoquismo de los grupos. Quise demostrar que el masoquismo constituye un pilar básico entre los miembros de las sectas destructivas. Humo tenía otra justificación importante: investigar la paranoia religiosa. ¿Hasta dónde puede llegar un grupo que cree en Dios? La experiencia de Humo me ayudó a trazar un esquema de la evolución darwiniana de la humanidad. Demostré que la estupidez no tiene límites. El proyecto Humo es la prueba. Humo fue la demostración de la falacia de Brocken. La gente califica de sobrenatural lo que en realidad solo es un error. La operación Humo fue diseñada por mí para testar a las personas en su conducta psicosocial, afán de notoriedad, grado de estupidez, sumisión al líder, reforzamiento de las creencias, etc. ¿Y qué tenían que ver estos supuestos objetivos con aquellos iniciales receptores de las cartas humitas? He conocido a muchos de ellos y puedo asegurar que jamás formaron una secta, como pretende Jordán Peña. Es más, durante años ni siquiera se conocieron personalmente. Sabían los unos de los otros por los mensajes mecanografiados. ¿A qué figura del líder se refiere Jordán? ¿Masoquismo? ¿Delirio religioso paranoide? ¿Masoquismo de los grupos?
Está claro que estas explicaciones al porqué de Humo son muy posteriores al experimento propiamente dicho y desde mi punto de vista dejan mucho que desear sobre la salud mental de Jordan. En la historia han existido muchos personajes con delirios de grandeza, con necesidad de autojustificar su supuesta inteligencia, entramando presuntos experimentos. Personajes que lo único que buscan es hacer ruido, ver su nombre escrito en algún diario, y en esta ocasión vemos el desafortunado intento de una mente psicótica y paranoica adjudicándose un evento histórico y manchándolo con su ego, haciendo que el caso más estudiable de la ufología española pase como un fraude en los anales de la historia. Y hablo de hecho histórico porque existen pruebas documentadas que hablan a favor de la existencia del caso Humo. Por ejemplo, en los análisis de la Guardia Civil fueron detectados cientos de lesiones o rayaduras en cada uno de los 5 negativos del Omni de Valderas. En el dibujo, algunas de las lesiones o rayaduras, más destacadas así como las sombras de los mismos, como puede comprobarse, el supuesto hilo del negativo número 24 es otro defecto más de la película. La rayadura no es totalmente recta, como debería suceder en un hilo sometido al peso de una maqueta. Por el hilo muere el pez. Análisis de las fotografías tomadas en San José de Valderas por la antigua Jefatura de Investigación y Criminalística de la Guardia Civil, con dictamen positivo, testimonio de un piloto comercial sobre el avistamiento de un objeto volador no identificado, tráfico aéreo no identificado, que ostentaba el símbolo atribuido a Humo. La Guardia Civil registró decenas de testificaciones de testigos oculares que vieron el mismo objeto en el mismo lugar, en el avistamiento del Omni Humita en Madrid. La humanidad está avanzando a pasos forzados hacia cierto grado de madurez a nivel de especie. Queda un largo camino que recorrer aún, pero afortunadamente pensamientos arcaicos, antropocéntricos, involucionados como el pensamiento de que somos la única vida en el universo, están desapareciendo de la mente colectiva. Cada vez se estudia y se acepta más la probabilidad de existencia de vida extraterrestre. Es así, como el futuro en varias ocasiones supone una trampa para la mentira. Y una prueba de ello es que cuando en el pasado se hacen afirmaciones fundamentalistas, solo es cuestión de tiempo para que en el futuro se desmientan esas afirmaciones. Y el caso de Jordan Peña no fue menos. A continuación oiremos un fragmento de entrevista que se le hace en una emisora de radio, en la que hace la afirmación siguiente. El fenómeno UFO, el fenómeno OVNI, objetos volantes no identificados, es todo fraudulento. Los ufólogos no se dan cuenta de que completamente todos, un 100% de los casos son fraudes. Sin embargo, hoy en día existe tanta prueba del estudio del fenómeno que las afirmaciones que acabáis de oír exponen el arcaico y egocéntrico pensamiento de Jordan Peña. Existen creencias que provienen de mitos, aún así, existen mitos que provienen de realidades. Este segundo tipo de mitos son el resultado de pequeños reflejos de una verdad, cuyo alumbramiento se ha intentado tapar minuciosamente, pero aún así sin éxito. Un Estado no invierte millones de dólares en investigar un mito, como tampoco se crean protocolos de acción militar en torno a leyendas urbanas. Parece que solo están esperando el momento que hará de cruce inevitable entre la preparación psicológica de la sociedad y el límite de tiempo que se puede mantener encubierta una verdad al mundo. Mientras tanto, demos una oportunidad al universo, para mostrarnos que es más grande que nuestra mente.